Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sáez, directora de esta plataforma, medio de comunicación, plataforma de conocimiento sobre todo, que queremos compartir con toda la comunidad de profesionales de la gestión estratégica de personas en las organizaciones. Hoy vamos a impartir una sesión en colaboración con nuestro partner Savia, con el que ya tenemos mucho recorrido. Le quiero dar la bienvenida a Carlos Jover. Él es el Head of Product and Growth de Savia, Mapfre Salud Digital, que conocéis bien. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Ya estamos aquí repitiendo, que no hace tanto que estuvimos contigo otra vez, ya le hemos cogido gusto, tú y yo, ambos. Y también le damos la bienvenida a Yolanda Romero, experta en gestión de talento y liderazgo de equipos. Yolanda, además de esta carrera que tiene como consultora, también es colaboradora habitual de Observatorio de Recursos Humanos y muy buena colaboradora. Bienvenida, Yolanda, un placer. Gracias, un placer. Ujú. Como todos sabéis, el tema de hoy, pues, bueno, iba a decir el tema de hoy es que todos los temas en gestión de personas hoy en día son tremendamente jugosos desde el punto de vista informativo, pero es que desde el punto de vista vuestro, de la práctica de la gestión cotidiana, son todos prioritarios. ¿No? Porque, bueno, pues el mundo está cambiando, las generaciones conviven, las formas de producir y de presentarse al mercado también son distintas, las formas de atraer talento es distinta. Y todos los procesos de gestión de recursos humanos tienen al final, están ahí en un nivel de tensión importante. El bienestar corporativo, todo lo que tiene que ver con el bienestar corporativo también está sufriendo su propia revolución. Lo hablaba con Carlos justo antes de iniciar la sesión. Ahora el bienestar corporativo viene acompañado de, o ha de venir acompañado de muchos datos. Hemos pasado una temporada en la que era parte de esa propuesta de valor al empleado, pero como una propuesta casi que mm, retributiva, y ahora sí que es una propuesta para convencer al empleado de que vale la pena, de que es estar a gusto, vale la pena quedarse con nosotros para estar a gusto, para estar en equilibrio. Vamos a empezar contando, de la mano de Carlos, las principales conclusiones de su estudio, lo tenéis ahí en pantalla, Bienestar Corporativo 2025, que nos aflora unos cuantos de esos datos que luego podemos utilizar de cara a las reuniones que tenemos con nuestro CEO, nuestro comité de dirección, para decir, oye, invertir en bienestar no solo es interesante, sino necesario. Vamos a empezar ya, pero antes os quiero recordar a todos los que os estáis sumando que si tenéis que abandonar la sesión, primero, gracias porque estáis aquí con nosotros este ratito. Segundo, si tenéis que abandonar la sesión, no os preocupéis, que os enviaremos el vídeo íntegro, la noticia resumen que hacemos de la misma y la presentación también que estáis viendo en pantalla. Y os ruego, porque esto, más allá de la presentación, vamos a entrar en un diálogo, os ruego que participéis activamente en este diálogo a través de la opción preguntas y respuestas. También estaré atenta al chat, o sea que no os preocupéis que podremos gestionar ambas. Y dicho esto, ahora sí, Carlos, la pantalla, los mandos y la voz es tuya. Adelante. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por querer compartir con nosotros este ratito. Y nada, os quiero contar un poco las principales conclusiones del estudio que hacemos anualmente sobre bienestar y, como decía Maite, ¿no? Poner un poco de datos sobre todos estos inputs e información que tenemos a lo largo del día a día y intentar traducirlo pues en datos que nos han prestado, en este caso, más de 1.000 encuestas completadas con una población, como veis ahí en el perfil muestra, de muy parejo, en 52% hombres, 49% mujeres y una edad, y las edades comprendidas entre los 18 y 64 años, o sea, personas que están en edad laboral. Y bueno, también ahí respetando un poco a la pirámide poblacional, ¿no? Con 27, 55 y 18%. Eh, lo que hemos hecho ha sido sobre todo con la metodología Kawi, ¿no? Hemos utilizado el panel de usuarios NetQuest, que como sabéis es bueno, de los más importantes que tenemos, y hemos hecho el trabajo de campo del 12 de febrero al 16 de febrero, recogiendo todos estos datos para luego sacar las conclusiones y poderlo presentar, ¿no? Tenemos un error estadístico de un más o menos 3% con un 95% de confianza, con lo cual, bueno, pues estamos seguros de que todos los datos que vamos a compartir con vosotros son fiables y esperamos además que os sirvan mucho en vuestro día a día.
Ahora sí vamos a hacer, esto es una tabla resumen de los principales resultados del estudio, luego iremos profundizando en algunos de ellos, pero bueno, esto es una tabla resumen que refleja muy bien en qué punto está ahora mismo el bienestar y en cómo están recibiendo los empleados los distintos servicios y usando los distintos servicios de bienestar que ofrecéis las compañías en general. El 33% de los usuarios entrevistados reciben servicios de bienestar por parte de su empresa. Y sobre ese 33% de personas que reciben, los top 3 son talleres de salud y bienestar, servicios de asistencia psicológica, charlas o webinars sobre bienestar físico, emocional o financiero, ¿vale? Con 38, 35 y 30%. El uso que hacen de los servicios ofrecidos son un 54%, es decir, de los que reciben, el 54% hace uso y ese uso se traduce en un top 3 de servicios utilizados, que es charlas y webinars, talleres de salud y bienestar y fisioterapia y actividad física y entrenamiento que han empatado, ¿vale? Son dos categorías diferentes, pero el 44% utiliza fisioterapia y el 44% también utiliza actividad física y entrenamiento. De quienes no reciben estos servicios, estarían interesados en recibirlos un 67%, que es un porcentaje muy amplio. Y sobre esos servicios más demandados, el top 3 está fisioterapia, con un 62% de las personas encuestadas les gustaría recibir este servicio de asistencia psicológica un 50% y actividad física y entrenamiento un 38%. ¿Vale? Al final, y es muy importante en la tablita que tenéis aquí a la derecha, el bienestar de la empresa como driver de elección, el 60% considera importante que su empresa los ofrezca y el 67% de los que reciben estos servicios lo consideran importante a la hora de cambiar de empresa, tanto para quedarse en la empresa como para buscar un nuevo reto profesional. Eh, Luego vamos a hacer, aquí podemos hacer zoom sobre los servicios, ¿no? Y hemos elegido 3 servicios que son un poco los que más han salido, que es el servicio de asistencia psicológica. El 12% lo recibe de parte de su empresa, el 20% los usa y el 56% estarían interesados en recibirlo, ¿vale? Es decir, que al final hay mucho margen todavía de crecimiento en este aspecto y las principales ventajas de la gente que recibe y usa el servicio, o sea, las principales ventajas que tienen a la hora de recibir este tipo de servicio es, al final, lo asocian a un estilo de vida más saludable, el 46%. Facilita consultas preventivas, o sea, el propio empleado ve esto con un potencial tremendo a la hora de prevenir cualquier tipo de problema de salud mental que puedan tener, un 38%. Y una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención es que ellos mismos consideran que es imprescindible para su desempeño en el día a día en su trabajo, ¿no? Un 31% de los encuestados. Que ahora veréis que es una cosa que es casi común a todos los servicios que vemos, ¿no? En el caso del servicio de fisioterapia, tan solo el 7% lo reciben de su empresa, 44% de este 7% lo reciben y de los que no lo reciben, el 62% estaría interesado en recibirlo, ¿no? Las principales ventajas que aducen estos entrevistados es que reduce la fatiga laboral, un 60%. Enseña a hacer espacio laboral ergonómico, un 25%, y un 24% lo considera que es imprescindible para el desempeño. Es decir, si vemos lo que en la respuesta uno y la respuesta 3 va claramente enfocado a mejorar en su día a día en el trabajo. Y en los servicios de nutrición, un 5% reciben de su empresa, un 30% utilizan estos servicios y un 28% estarían interesados en recibir. Las tres principales ventajas es que llevan una dieta más saludable, un 58%, mejorar la rutina alimenticia, un 52%, y un 33% de los entrevistados considera que es más productivo gracias a la buena alimentación que puede aprender con este tipo de servicios, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es que empiezan a recibir, los empleados empiezan a sentir que este tipo de servicios también les ayuda en su día a día del trabajo, ¿no? Para mejorar y mejorar su desempeño en general. Pero ¿por qué el bienestar corporativo es clave, ¿no? En la estrategia de talento? Al final, el 60% de los empleados considera importante que su empresa ofrezca estos servicios de bienestar. Lo hemos visto, ¿no? También para mantenerse la propia empresa o buscar nuevos retos. Para el 44% de los trabajadores, esto es un factor decisivo, ¿no? Y así lo ven. El 67% de quienes no reciben beneficios de salud y bienestar en su empresa estarían interesados en acceder a ellos, ¿no? Es decir, aunque estoy en la empresa, considero que esto me va a ayudar a estar mejor en mi empresa y,
y me va a mejorar en mi desempeño del día a día. ¿Pero qué buscan los empleados en bienestar corporativo? Eh, Hay top 3 servicios ofrecidos, ¿no? Lo que ofrecen actualmente las empresas, según lo que han declarado los empleados, son los talleres de salud y bienestar, la asistencia psicológica y las charlas o webinars sobre bienestar físico y emocional. De los top 3 servicios más utilizados son las charlas o webinars con un 46% de los empleados, taller de salud y bienestar 45% y fisioterapia y actividad física 44%. Y de aquí el top 3 de los servicios más demandados es el 60% de los empleados que le gustaría recibir fisioterapia, el 50% asistencia psicológica y actividad física o entrenamiento un 38%, ¿no? Aquí a lo mejor nos puede chocar un poco estos datos, pero al final y lo veremos más adelante, es un poco que a veces tenemos que terminar escuchando, ¿no? A los empleados para ver qué necesidades tienen, ¿no? Y poderles dar estos servicios que están demandando, ¿no? Entonces ahora estamos ofreciendo unas cosas, pero es verdad que los empleados están queriendo recibir otras. Pero en las diferencias generacionales en la demanda del bienestar hay diferentes bueno, pues necesidades y los intereses por estos servicios varían, ¿no? Según la edad. Los jóvenes entre 18 y 34 años están muy enfocados y demandan mucho el tema de nutrición y bienestar financiero. Los adultos de 35 y 54, mayor demanda de actividad física y fisioterapia. Y los mayores de 55 priorizan la asistencia psicológica y la flexibilidad laboral, ¿no? Esto responde seguramente bueno, pues a momentos de vida diferentes y nos llamado la atención sobre todo que al final los jóvenes no demandan la parte psicológica seguramente porque ya la están supliendo en su día a día, ¿no? Ellos lo tienen muy interiorizado el tema de la salud mental y seguramente ya lo están buscando solucionar esto en su vida, vamos a decir, privada. Y nos ha llamado la atención que los mayores de 55 quizá eh, que prioriza la asistencia psicológica viene arrastrado precisamente bueno, pues esa ola de querer cuidar la salud mental que se quieren sumar al carro, ¿no? Que a lo mejor inicialmente pensaríamos que son personas más cerradas a este tipo de servicios, pero bueno, pues lo están priorizando y lo están queriendo recibir, ¿no? Entonces, son datos muy interesantes que, bueno, queremos plasmar aquí para que veáis un poco qué es lo que está ocurriendo fuera. El bienestar como diferenciador de la atracción de talento, ¿no? Esto es uno de los puntos que hemos remarcado y que hemos ido comentando un poco a lo largo de la presentación y cómo son factores claves a la hora de decidir si cambio o no cambio de trabajo, si me quedo o no me quedo donde estoy ahora mismo, ¿no? Y todas las empresas estamos muy, muy concienciados tanto con la atracción como con la fidelización de ese talento, ¿no? Tan importante es atraer a un talento como el que tenemos en casa y que funciona muy bien, fidelizarle para que se queden con nosotros. Pero el 67% de los empleados ya reciben bienestar en su empresa y lo consideran un factor clave a la hora de valorar una nueva oferta laboral. Es decir, es diferencial el mantenerme y dentro del paquete retributivo que comentaba Maite al principio, ¿no? Antes, un buen salario, ¿no? Pues ahora el salario ya no es solo salario, vamos a decir, monetario, sino que hay mucho más alrededor que un empleado valora. 67, ¿eh? No estamos hablando de un porcentaje muy, muy elevado. El 52% de los empleados está interesado en recibir bienestar, interesado en recibir bienestar, lo considera un criterio relevante al cambiar de empresa, ¿no? Bueno, muy alineado en lo anterior. Si ahora mismo no estoy recibiendo un paquete retributivo en el ambiente de bienestar, pues para mí tiene mucho sentido el que si una empresa me ofrece un paquete retributivo similar más toda la parte del bienestar, pues, y además lo valoran positivamente, pues estarían dispuestos a dar el paso y cambiar de empresa. Y el 46% de los trabajadores jóvenes, de 18 a 35 años, cree que llevar una buena alimentación mejora su productividad, ¿no? Esto, al final, es una de las cosas que decíamos que era un poco lineal entre todos los servicios, ¿no? Todos estos servicios de bienestar los empleados lo están viendo como un apoyo que te da la empresa y que encima te mejora en tu desempeño del día a día, ¿no? Entonces lo ven como algo muy positivo y muy necesario. Pero ¿qué retos y barreras hay en la adopción del bienestar corporativo, ¿no? Y esto es una de las preguntas claro, que antes, bueno, en otros webinars hemos visto y que se ha visto reflejado precisamente en este estudio bueno, las principales barreras para el uso de los servicios es que el 70% indica que simplemente
oye, por suerte no ha necesitado recurrir a ellos, ¿no? Pues como por ejemplo una telemedicina o, bueno, la propia psicología de la que hablábamos, ¿no? Hay un punto muy importante y es la falta de confianza en la privacidad de los datos, ¿no? Y esto se acentúa sobre todo en generaciones más adultas. Eh, Asocian el que al final, como lo pone la empresa, pues la empresa va a conocer lo que yo estoy o no estoy haciendo con, con la aplicación o aplicaciones o servicios que me está prestando, ¿no? Y aquí es importante y es un poco el punto común que hay, si cogemos también el último, ¿no? La falta de información sobre los beneficios y cómo acceder a ellos. El punto común es la comunicación. Al final, desde recursos humanos o desde la alta dirección se apuesta y se cree fervientemente sobre los servicios, ¿no? Pero es súper importante el comunicarlo y el cómo lo comunicamos, ¿no? Y el hacer que eso permee en toda la organización, desde la parte de arriba a la parte de abajo. Y esto al final pues se traduce en eso, efectivamente, en que bueno, pues a lo mejor quedan ahí falta de entendimiento de cómo va la privacidad de los datos o incluso qué propios beneficios tengo yo que mi empresa me está queriendo dar, pero no sé ni siquiera cómo puedo acceder a ellos o si los tengo, ¿no? Entonces la comunicación es clave para evitar todas estas barreras y que al final llegue al empleado. Pero sobre todo, y otra de las preguntas que muchas veces hacéis es cómo puedo llegar a diseñar yo un programa de bienestar, ¿no? Hemos hablado de la parte de las diferencias generacionales, de los distintos servicios que pueden existir en todo el ecosistema de bienestar. Pero bueno, aquí hemos querido reflejar cuatro puntos clave y os estará llamando la atención, ¿no? El POKE, ahora os cuento un poco el por qué, pero es escuchar a los empleados, ¿no? La primera de ellas, analizar las preferencias por edad, por sector, por perfil, ver realmente qué les inquieta y en qué les podríamos ayudar como empresa para, bueno, pues para su bienestar o estar mejor tanto con su entorno como en el propio lugar de trabajo. Ofrecer variedad y flexibilidad, alternar entre opciones digitales, presenciales, ellos mismos lo demandan, ¿no? Hemos visto que hay desde la fisioterapia, que puede ser mucho más, bueno, presencial, a elementos como pueda ser la psicología, que la podemos hacer de manera digital, o la propia telemedicina. Comunicar los beneficios de forma efectiva, lo comentábamos hace una diapositiva. Explicar el impacto en la productividad, en la calidad de vida que van a tener los empleados. ¿Qué servicios les estamos ofreciendo desde la empresa para que puedan utilizarlos cuando ellos lo consideren y en el punto de vida en el que estén? Y una parte fundamental y que por suerte ya casi el 100% de las empresas hacemos es medir resultado, ¿no? O sea, utilizar pues, métricas como pueda ser el absentismo, la rotación, la satisfacción del empleado para ver si estas soluciones que estamos poniendo desde el punto de vista de la empresa nos están sirviendo también, ¿no? Al final el absentismo es una realidad, pues analizamos el absentismo, podemos ver qué problemas o por qué estamos teniendo ese absentismo, intentar poner soluciones con servicios de bienestar, ¿no? Y os ponía el POC en esta imagen porque, en definitiva, nosotros internamente lo llamamos así, ¿no? Al final, si habéis ido alguna vez a comprar poke con amigos o con familia, ninguno de los pokés que compráis es igual. Y eso al final es un reflejo de que cada uno somos como somos y que tenemos distintas necesidades, ¿no? Nosotros la plataforma de bienestar la tratamos como un poke, en función de los problemas que podáis tener como empresa, lo que queráis atacar, absentismo, rotación, etcétera, y analizando cada uno de vuestros casos en particular, os podemos hacer un poke a medida, ¿no? El qué trocito, si queréis atún, si queréis salmón, o sea, si queréis psicología, si queréis telemedicina, fisioterapia, etcétera, ¿no? Pues al final formamos ese poke de bienestar para que el empleado sienta que realmente le estamos hablando a él y estamos atacando su problema y sus necesidades, ¿no? Y ya por último, el estudio es mucho más largo. Aquí simplemente os hemos traído lo que consideramos que es un poco los highlights, pero aquí podéis descargaros en este QR todo el estudio, que es mucho más denso, mucho más largo, con todos los datos, etcétera, para que bueno, pues lo tengáis, lo utilicéis y esperemos que os sirva en vuestro día a día para mejorar y podáis defender vuestras soluciones con los comités de dirección. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. La verdad es que la radiografía entre lo que se ofrece, lo que se usa y lo que desean es como muy gráfica, ¿eh? De por dónde podemos orientar esos programas de bienestar, lo primero. A mí me ha llamado mucho la atención eh,
el auge, como la espuma de los servicios o el reclamo de los servicios de fisioterapia, Totalmente. que esconde mucho. O sea, yo creo que hay que pensar muy bien el por qué tanto. Tenemos la respuesta muy clara. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que si no yo me pierdo con mis disquisiciones. Porque además, claro, tenemos, como digo, tenemos un montón de datos que nos dicen que las cosas están cambiando, Yolanda. Eh, pero tú, ¿qué interpretación haces de ese cambio? Es decir, em, ¿cómo lo perciben, cómo se percibe el bienestar corporativo por parte de los empleados y cómo está cambiando esa percepción que nos da al final estos datos, claro? A lo largo del tiempo, bueno, han cambiado. Ha habido una evolución, ya hemos percibido y las empresas que ofrecen estos servicios tampoco se hace de la misma manera. Antes era como más beneficios que da la empresa, el seguro de salud, el cheque guardería, el cheque restaurante, como algo, bueno, opciones sueltas y también bastante limitadas en función de cómo las empresas se copiaron, obviamente, se copiaron este tipo de soluciones y se hizo más commodity. Pasaron dos cosas. Uno, una sofisticación del empleado a la hora de solicitar los servicios, yendo hacia lo que es uno. El ser humano es complejo y es completo, es íntegro, ¿no? Es integral. Y lo que busca es ese punto holístico, lo busca, es decir, necesito que me des un reflejo de esa complejidad, ¿no? De esa sofisticación. Y entonces empieza a aparecer pues, toda esta diversidad. La nutrición, la fisioterapia, la psicología, sobre todo a raíz del tema de la pandemia, se ha puesto mucho más hincapié en esta necesidad que siempre ha existido y nosotros en el plano de la psicología organizacional, de la psicología de la empresa, lo hemos visto siempre en los niveles de estrés, el burnout, siempre ha estado ahí, pero que bueno, se ha disparado y que se ha otorgado ya un sitio específico y una importancia, ¿no? Al final los problemas psicológicos se somatizan y por eso también el auge de la fisioterapia. Toda la somatización que tenemos corporal, la alta exposición a la pantalla, a las posiciones que tenemos cuando se ha hecho teletrabajo, no siempre se ha ergonomizado todo ¿no? En la pandemia estábamos en la cocina y donde se podía, ¿no? Y entonces, claro, todo eso pues ha brotado una realidad que tanto los empleados demandan una mayor variedad de soluciones adaptadas a su realidad, a su vida, a su momento también empresarial y a su generación. Y las empresas han empezado a otorgar esta diversidad de oferta a los empleados, ¿no? Por eso es algo importante que decía Carlos y que yo remarco, que es la importancia de escuchar a tus empleados. O sea, quién tienes dentro de tu organización, cuáles son las diferentes generaciones, los diferentes momentos vitales que hay y esas necesidades, ¿no? Independientemente de todas maneras de lo que se demande y los intereses, sí que hay un concepto que también ha comentado Carlos, que es la prevención, que es muy importante. Es decir, por mucho que se demande fisioterapia y no, me lo invento, ¿no? Y no tanto psicología, porque yo tengo mucha generación muy jóvenes y demanden más nutrición y finanzas, yo creo que sí que hay un concepto de prevención que nos puede ayudar ahí, ¿no? A que se utilice menos la fisioterapia porque estamos previendo más otras partes, ¿no? Hay una gran sofisticación y diversidad y hay que atenderla, que es el reto, yo creo que tienen las organizaciones. Lo que se dice, Yolanda, de que un programa de bienestar puede llegar a decantar la decisión de, oye, me voy con esta empresa en un proceso de selección o me quedo en esta empresa. Pues cuando estamos hablando de un salario más o menos parecido, sí, sí, porque al final es complementar lo que te ofrecen. Y como las generaciones más jóvenes sí que están viendo que no, y están
y además lo están diciendo, ¿no? Dentro de las organizaciones, que no solamente es trabajar, sino cómo estoy dentro de la organización, ¿vale? Cómo es mi trabajo. Los X y los boomers siempre estábamos más orientados a la carrera y al hacer y al conseguir el éxito, y ellos quieren una vida no solo para trabajar, sino para vivirla de otra manera, ¿no? Hay un concepto ahí, un salto generacional, que no digo yo que los X, que yo como X lo soy, y lo he vivido, que también le hemos dado importancia, pero el contexto social y económico era distinto y eso ha cambiado y hay que escuchar, ¿no? Entonces, sí que es muy importante a la hora de esa valoración como PAC global, y de hecho, a lo largo de mi carrera yo siempre he visto que personas que se han ido por más dinero a otra organización han vuelto por el estado de bienestar que tenía en la anterior, bien sea por un concepto interno mm, de bienestar colectivo, de liderazgo, de estilo de trabajo, de filosofía de trabajo, como también por otro tipo de condiciones que antes se tenía. Por ejemplo, los temas de personalización, de flexibilidad, de tener en cuenta ese momento vital de las personas. Eso lo valoran mucho y genera muchísima vinculación con el empleado. Ujú. Fíjate que hace no mucho un responsable, era ella responsable del área de compensación de una empresa muy grande, me decía, esto es cuestión de que el programa de bienestar no sea como un lineal de supermercado. Perdón por los supermercados, ¿eh? Pero es así, es dotarle de estrategia corporativa al programa de bienestar, ¿vale? Que eso también lo podremos ver un poquito más a continuación. Pero yo antes quería preguntarte, Carlos, en el estudio hemos visto que el 60% de los empleados considera importante que la empresa les ofrezca un programa de bienestar. Claro, eso abre un abanico para empresas como la vuestra. ¿Cómo habéis adaptado vuestra propuesta de valor a esa evolución en cifras y a la evolución también social que comentaba Yolanda? Bueno, nosotros en realidad lo que hacemos básicamente es escuchar en gran medida un poco tanto las necesidades de la empresa como del empleado, ¿no? O sea, al final tan importante es el dar solución al empleado y a todas las necesidades que tiene como a la empresa, ¿no? Que al final también tiene que ver un retorno de esta propia inversión que está haciendo, ¿no? Y nosotros lo vemos como una inversión que al final va a retornar a la empresa o bien en formato pues fidelización del talento, o bien porque pues, conseguimos reducir un montón de KPIs como puede ser lo que hablábamos del absentismo, etcétera, ¿no? Al final nosotros nos enfocamos en 5 puntos, podríamos decir, ¿no? Que está el enfoque más en la salud integral, ¿no? Lo vemos como un 360 y sobre ese 360 ya personalizamos los servicios que pueda tener la empresa, ¿no? Que pueda necesitar la empresa, porque nosotros no solo ponemos un producto, ¿no? Sino que también hacemos como una especie de asesoría, consultoría con la propia empresa para poder llegar a implementar esa solución que sea realmente con nombres y apellidos para esa empresa, ¿no? Entonces, al final, desarrollamos soluciones que se traducen en producto, que se centran, pues, lo hemos tenido un enfoque muy claro en la atención médica. Hemos ido variando también a una parte mucho más de bienestar emocional, toda la parte de mental y físico, ¿no? No solo la parte de psicología que hemos comentado, sino también, pues bueno, toda la parte física que es importante, ¿no? Y luego, pues también bienestar financiero, bienestar incluso medioambiental. Todo esto suma porque no lo podemos ver como silos independientes, ¿no? Sino que tiene que todo aunar y todo suma y multiplica entre ellos, ¿no? Luego vamos a la parte de la flexibilidad y la personalización que comentábamos, ¿no? Cada empresa, cada empleado, cada generación, lo hemos estado viendo, tiene necesidades únicas, dependiendo de su momento de vida, ¿no? Y ahí hemos desarrollado planes más personalizados que se adaptan a las necesidades ya más particulares de la empresa o de los propios empleados. La parte de digitalización, que la tenemos muy interiorizada, pero al final nosotros hemos digitalizado multitud de servicios que generan impacto en el empleado y en la empresa, ¿no? Pues la parte de telemedicina, es decir, desde una videoconsulta con un especialista, como por ejemplo un dermatólogo, que si pensamos oye, lo que nos lleva ahora mismo a sentarnos con un dermatólogo para hacerle una consulta, estamos hablando de 2 meses vista. Nosotros podemos tener una videoconsulta con un dermatólogo de tú a tú en menos de 24 48 horas, ¿no? Y esto se traduce también en tranquilidad del empleado, porque a lo mejor puede estar teniendo algún problema físico con un dermatólogo y preventivo, ¿no? Que comentaba Yolanda antes, ¿no? Que podemos llegar a tener dudas sobre medicina y podérselo preguntar.
Y luego todo esto lo hacemos a través de nuestra plataforma, pero luego también tenemos toda esa parte también que sabemos que es limitante con la parte física, ¿no? Pues por ejemplo, fisioterapia, etcétera, pues podemos prestar este tipo de servicios también. Y luego el impacto de la retención y atracción del talento, ¿no? Esto lo hemos comentado ya en profundidad, ¿no? Pero al final, al integrar servicios de bienestar que el empleado valora positivamente, al final fidelizamos a ese empleado. Estamos haciendo una cultura que lo hemos comentado un poco Maite de Soslayo aquí, ¿no? Pero es cultural, ¿no? Al final, implementar este tipo de servicios permite generar una cultura del bienestar dentro de la empresa en el que, y como comentaba Yolanda, ¿no? Que te sientas a gusto, que te sientas no sé si protegido es la palabra, pero sí a gusto con la empresa y que la empresa se preocupa por mis necesidades, con lo cual al final, si me viene otra oferta de otro sitio, pues a lo mejor ni la valoro o tiene que ser muy diferencial como para que yo pueda decidir el irme a otro sitio, ¿no? Y además esto significa que si yo estoy contento con mi empresa, estoy mucho más comprometido, ¿no? Con lo al final soy capaz de poder dar el 100% o incluso más de lo que se espera de mí, ¿no? Si simplemente vengo a un modo, vamos a decir, más transaccional, pues bueno, hago mi transacción, cojo y me voy. Y todo esto lo complementamos con la medición de resultados, ¿no? Nosotros ayudamos y acompañamos a las empresas a poder medir todos estos resultados para que, oye, que al final vean que todo esto que están haciendo sirve y funciona y que sean fieles creyentes y una parte fundamental del proceso que es luego para poderlo comunicar, etcétera, al resto de empresa y de empleados. Pues mira, hablando de comunicación, tenemos una pregunta de Beatriz. Y dice, ¿qué herramientas utilizáis para darle visibilidad al programa de bienestar? Herramientas, estrategias o recomendaciones. Dice, porque en mi Ujú. empresa tenemos varias, dice, pero las cifras siguen siendo discretas. Claro, ¿cómo darle ese impulso a los Bueno, programas? sí, nosotros, por ejemplo, dependiendo también de la empresa y empresas, ¿no? Porque hay algunas que tienen distintas sedes, hay otras que tienen formato híbrido, formato full remote o 100% presencial o incluso por turnos, ¿no? Que a lo mejor tiene que estar 24 horas funcionando la empresa. Aquí, en función de esto, adaptamos la estrategia, ¿no? Y nos adaptamos nosotros. Nosotros sí que y también nos adaptamos mucho a las herramientas que pueda tener la propia empresa, ¿no? Algunas tenéis intranet, otras no, etcétera. Bueno, nosotros sí que es verdad que ayudamos mucho en todo el tema de comunicación, pues desde de cómo preparar todo el lanzamiento, cómo dar seguimiento al lanzamiento, cómo aprovechar fechas clave, etcétera, para ir comunicando los propios valores que queremos impulsar con valores y servicios, ¿no? Que queremos impulsar con nuestra plataforma y les ayudamos, bueno, pues podemos ayudar de distintas maneras, ¿no? Desde poder generar emails, comunicaciones, etcétera. Podemos llegar a hacer también webinars de preparación para estar con toda la empresa. Webinars si la empresa es muy grande, incluso presencial, para contarles todas las bondades que tienen los servicios que van a recibir, que muchas veces no son pocos. Entonces, claro, al final bueno, pues puede abrumar e incluso no encontrar el momento adecuado y al final queda en el olvido, ¿no? Que este seguramente es el miedo que tenemos muchas veces, ¿no? De hacer cosas y que se queden ahí en el olvido. Y nosotros, sobre todo, lo que recomendamos es darle mucho seguimiento a la comunicación, ¿no? Que no por lanzar algo se va a implementar, sino que hay que ir implementándolo y dándole seguimiento. Hay empresas que Nos- utilizan, y me estoy acordando de alguna que me lo ha contado, como portavoces a empleados que son fieles seguidores o fieles usuarios de este tipo de servicios y les dan voz en las campañas de comunicación, o que luego se traduce en los correos de café o correos de pantalla, ¿no? Y suelen ser a veces muchos, pues como sucede, por ejemplo, con los vales de comida, con los tickets Ujú. restaurante, que les cuesta arrancar, pero cuando hay unos cuantos en la empresa que dicen, oye, esto es que me está sirviendo de mucho, es un ahorro financiero. En el caso de los programas de bienestar, oye, es que me siento mejor, es que mira, puedo hacer esto y de verdad funciona. Yo hay ahí una cosa que hemos identificado que sería un poco como lo que comentas, ¿no? Que es, no le hemos puesto nombre, pero yo internamente les llamo champions, ¿no? Que son, quizás son, y muchas veces son los middle management o incluso los directivos, ¿no? O sea, al final, si mi jefe o mis jefes veo que utilizan y veo que esto y que son creyentes de esto y que al final a ellos mismos para hacer equipo, para mejorar el rendimiento del equipo, etcétera, ayudan a implementarlo. O sea, esto muchas veces se ve como, bueno, es una cosa que hace la gente de recursos humanos. No, no, esto es una cosa en la que creemos que es positivo
para ti como empleado y para todos como empresa. Y esto es importante también que los primeros que se sumen al barco sean los directivos, el mando intermedio, para que esto permee, ¿no? Y ayude a permear. Y esto lo hemos identificado en las que mejor lo han implementado, que son aquellas que han sabido meter lo que es el lanzamiento a todos esos directivos para que, oye, si al final lo están utilizando ellos, ¿por qué no lo voy a utilizar yo, no? Y si están viendo lo positivo, y esto al final es como una especie de influencer interno que consigue ese objetivo que al final tenemos todos, que es conseguir implementarlo y que lo pueda disfrutar el empleado y vea lo positivo que es, ¿no? El bienestar no es un objetivo que tiene que proporcionar recursos humanos. Ni siquiera lo tiene que garantizar la organización. Y me vais a decir, ole, ¿qué estás diciendo? No, el bienestar es un objetivo mancomunado, con responsabilidad a tope de todos los actores implicados. Pero eso, si queréis, lo vemos más rápido. Seguimos con nuestro guión, porque claro, la siguiente cuestión, Yolanda, imagínate empresa. Bueno, espera, nos ha llegado otra pregunta, pero la dejamos para un poquito más adelante, Joel, porque nos correlacionas métricas con descenso de absentismo y es muy interesante, pero déjame que haga antes esta otra para Yolanda. Empresa que quiere iniciarse en instaurar un programa de bienestar corporativo. ¿Cuáles son las principales o las primeras orientaciones que les podemos dar para ahorrarse disgustos o ahorrarse fracasos que ya han vivido otras organizaciones? Sí, y además es importante para eso, para no caer simplemente en la moda o en la tendencia, sino entender que lo que estamos haciendo puede tener mucho impacto positivo para todos y hay que aprovecharlo, ¿no? Yo lo primero que haría es definir claramente qué entiende la organización, o sea, la pregunta, ¿qué es bienestar en mi organización? ¿Y qué se entiende por bienestar en mi organización? ¿Vale? Para responder esta pregunta yo necesito escuchar a quien compone la organización, ¿no? Y quien compone la organización son todos los empleados. Y como decía Carlos, por supuesto, los referentes de la organización, ¿vale? Que son los middle management, los directores, las personas de referencia dentro de la organización. Pero en general todo el mundo, hay que escucharles, ¿no? Podemos hacer luego diferentes clústeres para también saber cómo va esta respuesta en los diferentes tipos de perfiles, ¿no? Pero sobre todo, clarificar bien qué es bienestar, qué se entiende por bienestar y qué es lo que está demandando en mi público, ¿no? En este bienestar, en este cuidado, ¿no? Que es lo que decía Carlos, a lo mejor no es proteccionismo, sino es cuidado, porque lo que queremos ofrecer a nuestro empleado es que le vamos a cuidar. Igual que él, ¿no? Como decías tú, con responsabilidad nos va a cuidar a nosotros como empresa, ¿no? El segundo punto sería eso, diagnosticar bien no solo en el plano individual de esas necesidades, ¿vale? Es decir, qué necesita la persona en el plano de psicología, de fisioterapia, de nutrición, de finanzas, esas cosas que le preocupan a la persona. Cuando te preocupas es cuando tienes una inquietud que tienes que resolver. Y entonces es ahí donde se genera también un vínculo muy especial y muy directo con el empleado. Entonces el plano individual es muy importante y luego también el plano colectivo, es decir, cómo están los equipos, ¿vale? No solamente los individuos, sino cómo están los equipos dentro de la organización. El estrés individual viene a veces provocado por cómo estamos colectivamente, cómo trabajamos en equipo, cómo es el liderazgo, cómo son las interrelaciones y todo eso es importante, ¿no? Tener esas dos visiones. Una vez que ya tenemos toda esa información, esos datos de qué es lo que preocupa, en qué niveles están, cuál es el nivel de estrés, el nivel de problemas psicosociales que hay, si es que existe, ¿vale? ¿Cuáles son esos niveles de preocupación que hay en la organización? El punto 3 es elegir ese POKE que nos hablaba Carlos, ¿no? Vamos a elegir el POKE adecuado, ¿no? Y ahí sí que va a haber, pues esos diferentes POKEs quizá para diferentes generaciones o diferentes líneas de perfiles que haya dentro de la organización. Y esto es muy importante porque la cosa va a ir a la personalización. Aquí la tecnología es muy importante y el dato es muy importante. Yo creo que ahí se junta muchísimo, incluso la inteligencia artificial podría ayudar muchísimo con todo el cumplimiento normativo, pero podría ayudar muchísimo, ¿no? Y el punto siguiente, una vez que ya tenemos todo esa oferta colocada, adaptada y empezamos a comunicarla, como decía Carlos, es acompañar en el uso. Ya no solo la comunicación, sino acompañar en el uso, es decir, cómo lo están utilizando, cuáles son los resultados,
cuáles son esas personas que lo están utilizando y pueden ser prescriptores de ello para comunicarlo internamente, porque realmente es un beneficio, ¿no? Y esto es muy importante porque aquí es donde también se junta mucho bienestar y talento, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en equipo y tenemos personas con dificultades en un momento determinado, necesidades de conciliación, problemas personales que han surgido, y ahí empiezan a haber estreses, momentos complicados, es el referente, es el jefe de equipo, es el manager, es el que sabe, diciendo, bueno, también te puedo ayudar todo esto que tenemos en la organización, y en ese feedback también está ahí. Es decir, no solamente un plano de comunicación interna global, sino algo de vínculo entre los perfiles que utilizan. Por eso los mandos es que lo tienen que conocer, porque forma parte de ese asesoramiento que también tienen que dar desde el plano personal, ¿no? Desde el plano que estoy trabajando con personas, ¿no? Para mí, estos serían los puntos más importantes para realmente permeabilizarlo y que sea realmente de utilidad para el empleado. Añadiría otro, fíjate, ¿qué quieres conseguir? O sea, yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Qué quieres conseguir con un programa de bienestar? Eh, Decir, atraer y comprometer talento está muy bien, pero como os digo, yo soy muy de, no soy matemática ni científica ni nada, soy de letras, pero soy también muy de datos, muy de querer convencer, claro, a un CEO le convences con datos, ¿no? Entonces, en ese objetivo tenemos que tener bien claro si es un objetivo, imaginaros, como va por la pregunta luego de Joel, quiero reducir el absentismo porque he visto que tenemos unas cifras un poco desbocadas, quiero reducir las bajas por enfermedades musculoesqueléticas, quiero reducir las visitas al médico en general. ¿Qué me dicen las encuestas de evaluación de riesgos psicosociales? ¿O qué me dicen las encuestas de clima o las campañas de salud? Todo eso, cuando tenemos las buenas preguntas al principio, ya empezamos a tener datos desde el principio, datos con los que comparar. Y eso yo creo que es importante. Cierro con esto mi paréntesis, ¿vale? Que creo que era importante. Siguiente pregunta. Hemos visto, decíamos que sorprendentemente los servicios de fisioterapia se han colado en el puesto 1, cuando hasta hace nada el puesto 1 era asistencia psicológica. Si no recuerdo mal, Carlos, ha pasado al segundo lugar, asistencia psicológica, ¿no? El primero es fisioterapia, segundo asistencia psicológica y después actividad física. A mí lo que me llama la atención, Carlos, es que a la nutrición no le dediquemos la importancia que tiene, porque una buena nutrición también tiene impacto en la salud física y en la salud emocional. Pero bueno, eso ya es un aspecto un poco ya más, no sé si médico, sociológico o qué, pero me llama la atención. Si tomamos esta tríada de prioridades que muestran los empleados, ¿cómo la traducís en términos de cultura corporativa? ¿A qué entendéis cuando nos están pidiendo este trío de servicios? Y esta pregunta ya es para los dos, ¿eh? Bueno, pues ¿Están todo el día con las pantallas y ya no pueden más? ¿Contracturas, por ejemplo? Bueno, puede ser, ¿no? Pero al final, o sea, yo creo que se traduce al final hay una mayor conciencia, ¿no? Sobre el bienestar integral que hablábamos antes. Lo comentaba Yolanda, lo que lo comentaste también, ¿no? Al final hemos evolucionado y hemos evolucionado muy rápido de un bienestar, llamándolo bienestar, y lanzaba la pregunta a Yolanda y creo que está súper bien lanzada, ¿no? El bienestar inicial, me refiero con lo que me comenzó todo, es un buen salario y a partir de ahí ya tenía bienestar y luego hemos ido añadiendo capas o necesidades dentro de ese bienestar o a empezar a darnos cuenta que es mucho más allá que simplemente tener un buen salario, ¿no? Y esto los empleados lo priorizan y ven que su bienestar físico, mental y emocional y su propio entorno, teniendo una visión así como más holística de la salud, al final se revierte bueno, pues en hacer un mejor performance en el trabajo, en estar más a gusto, en el que el trabajo ya no es una cosa obligatoria que tengo que hacer y tengo que ir al trabajo, no, sino que al final es como estar mucho mejor contigo mismo, con el trabajo y con tu entorno. Y esto es al final viene porque han cambiado las expectativas de los empleados, ¿no? Pues eso, ya no buscan salarios competitivos, ya buscan mucho más allá. Y luego hay una pandemia silenciosa, ¿no? Que esto a lo mejor se traduce más en la parte de psicología, ¿no? Pues el estrés, que siempre ha estado desde que soy niño, el estrés ha sido algo que siempre todo adulto comentaba, etcétera, ¿no? Y ahora lo tenemos, por suerte, las generaciones posteriores mucho más interiorizado
y queremos aprender a gestionarlo. Y al final esto se traduce en que al final pues necesito servicios que me ayuden a gestionarlo, pues ya sea asistencia psicológica, ya sea lo que hablábamos de o coaches o talleres de cómo gestionar picos de estrés, cómo gestionar conflictos en el trabajo, etcétera, ¿no? Y todo esto al final, sumando todo esto, conseguimos tener una cultura en la empresa, ¿no? Y si ayudamos y comunicamos, todo esto que hemos hablado, ¿no? Comunicamos y llevamos al empleado todo esto, al final el empleado ya no lo va a ver de una manera reactiva, ¿no? Es decir, tengo un pico de estrés, voy a ir a tal, ¿no? Sino que ahora lo vamos a ver y lo que también comentaba Yolanda, ¿no? Lo vamos a ver a la prevención. Es decir, yo al final, como empleado, si estoy mejor formado en herramientas para detectar inicios de estrés o inicios de cualquier tipo de o inicios incluso lo que lo decía Yolanda, ¿no? Pues si al final lo hago mucho más preventivo, ya no tendré que ir tanto al fisioterapeuta, ¿no? Pues al final, si consigo que yo como empleado tenga las herramientas adecuadas para poder mejorar mi entorno laboral a la hora de posicionarme, cualquier cosa de estas, se traducirán en menos usos ya reactivos, cuando a lo mejor ya no tiene tanta solución o una rápida solución. Todos conocemos el ejemplo y esto a lo mejor con lo que me preguntaba Joel, ¿no? No es lo mismo tratar a lo mejor una baja por ansiedad o estrés que ayudar a prevenirla. Es decir, yo si ayudo a prevenirla y doy herramientas al empleado, no caerá en el estrés y la ansiedad, me refiero al nivel de baja, sabrá incluso gestionarlo. Con lo cual, al final, a ese empleado, en términos de empresa, no lo perderé durante un X tiempo, que encima suele ser indeterminado cuando tengo una ansiedad, una baja por depresión o por tal puede ser creo que es la media son 70 días una baja por depresión. Imaginaros si podemos prevenirla, ¿no? Lo que a nivel de costes nos puede suponer a la empresa. Pues con esa cultura de la prevención que comentábamos, pues podremos mitigarla y darles herramientas a los empleados, ¿no? Yo creo que va por ahí. Hay una pregunta que hace Ana, muy al hilo de lo que estáis diciendo, y es acciones eh, orientadas a la prevención y a la reacción. El programa de bienestar tiene ambas, ¿sí? Pero es que además del programa de bienestar con sus medidas activas y reactivas, tiene que haber una capacidad de decisión sobre medidas organizativas. Porque si el estrés tiene una base en exceso de trabajo, un programa de bienestar te puede ayudar a intentar no salirte de los baremos, pero no te va a rebajar esa carga de trabajo, no te va a rebajar la causa del estrés. Digo, en este caso, ¿no? En otros casos habrá que ver un poquito también esa capacidad de decisión una vez tienes identificadas las causas. Habrá causas en las que tú puedas actuar desde la organización, cambiando procesos, distribuyendo cargas de trabajo, ¿no? X cosas, ¿no? Pero no todo se puede prevenir desde un programa de bienestar. Un programa de bienestar te acompaña, pero los milagros existen cuando todo acompaña, o las casualidades existen cuando todo acompaña, ¿no? Como también, volviendo un poco a la distribución esta de los servicios más demandados, cómo se distribuyen en función de las diferentes generaciones. Porque a priori podemos pensar que los más jóvenes son los más usuarios de servicios de salud mental, pero creo que no. Carlos, Yolanda. Vale, Yolanda, tú. Que... A ver, según los datos que además ha enseñado Carlos, parece que no, que nutrición y finanzas es lo que más preocupa a los jóvenes. Y ahí Carlos pues, ha comentado que es verdad que como hay una mayor sensibilidad en las generaciones ya millennial y Z sobre esta importancia y también de la normalización de los problemas de salud mental como un médico más, ¿vale? Que esto ha sido importante y considero que es importante. Pero no obstante, creo que cuando un joven, es como cuando tú vas al gimnasio, si de repente tienes el gimnasio en la empresa, pues te cambias, o sea, te facilitas la vida. Con lo cual, es decir, que los jóvenes lo tengan muy interiorizado y lo tengan como uso a plano privado, no significa que si la empresa en una oferta lo da, pues perfecto, me quito de aquí y lo tengo aquí. Y además es más integrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decías tú, Maite? Yo considero
que para que un talento sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Es decir, que haya esa fidelización del talento, tiene que, no reside, una de las preguntas que a veces yo, no reside en que solo lo haga la parte de bienestar, sino que si el bienestar es entendido culturalmente, cualquier manager sabe identificar cuando hay un problema dentro de los equipos, cuando hay un problema que tiene que utilizar y tiene que tirar de estas herramientas, ¿no? Y es ahí donde todos estamos, o sea, es como es una herramienta común en la que a lo mejor recursos humanos puede ser el propietario, ¿no? De llevar la batuta a nivel de yo dirijo el proyecto, pero aquí todo el mundo lo utiliza y como lo utiliza y es el usuario final, todo el mundo, y aquí me refiero a los mandos y a todas las diferentes áreas y departamentos, tienen que decir qué necesitan. Yo me imagino, por ejemplo, el nivel de estrés que tiene que haber en un departamento de finanzas en diciembre y en enero, ¿vale? Y lo he vivido y es extremadamente extenuante, ¿no? Y por lo tanto, hay momentos en los que a lo mejor hay que, ¿no? Hablar con los equipos previo a eso, ¿no? Entonces yo creo que luego cada área también tiene una realidad anual que tiene que ver y también se puede exprimir mucho ahí. Entonces yo creo que el bienestar tiene que ver con todas las relaciones e interacciones que tiene el empleado con toda la organización, desde la selección a la acogida, los procesos internos, la parte del liderazgo, las formas de trabajo, con todo, y por lo tanto está presente en toda la línea, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tomarlo así, hay que verlo como algo holístico y que cada parte deberíamos de poder integrarla, ¿no? En esa parte. Yo creo que es fundamental para verlo así, culturalmente, y no solo como parcheado como se veía al principio, ¿no? Hablando Maite, brevemente. Sí, perdona, Carlos. por una cosa que es interesante que estamos identificando, ¿no? Y que complementa esto que comentaba Yolanda al final, y que va el tema de generaciones, en definitiva. O sea, históricamente, pues había pues, los que empezaban a trabajar, luego estaban, ya cuando ya llevabas un tiempo, pues empezabas a generar tu familia, tu hipoteca, tus hijos, etcétera, etcétera, y luego ya al final terminabas preocupado por la jubilación, el cerrar tu etapa laboral, etcétera, ¿no? Hay dos puntos que estamos identificando ahora, que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Que es esa generación final de la generación X y la inicial de los millennials, que estamos hablando de pues, 1980, entre 1980 y 1990, eh, que por razones demográficas puras y duras de cómo ha ido ocurriendo actualmente, pues han retrasado lo de ser padres y entonces se está juntando, nos hemos pasado de ser una generación que cuidaba de los pequeños, ahora empezamos también a cuidar de los mayores, ¿no? Y esto es una cosa que estamos identificando, que es una preocupación que tienen también los empleados, ¿no? Al final, a la generación de entre 30 a 40 años, más 30 que 40, notábamos que había mucha preocupación por los hijos, por el entorno relacionado con los hijos y los problemas que pudiesen tener los hijos. Y ahora a esa misma generación se le está juntando lo de los hijos, porque han retrasado lo de tener hijos, y a la vez el que los padres pues empiezan a ser más dependientes, etcétera, ¿no? Y esto les genera pues mucho estrés y ya no solo se tienen que preocupar de una cosa, de si me llaman del colegio porque el niño está malo, sino que es porque mi madre se ha caído y se ha roto la cadera, ¿no? Y se está sumando todo esto, ¿no? Y aquí nosotros sí que estamos empezando bueno, pues a implementar algunos productos más enfocados a la ayuda a la dependencia en familia, ¿no? En la parte de familia y tal para bueno, pues intentar mitigar lo que es pues toda esta parte de tener que cuidar también a nuestros mayores, ¿no? Que ya no solo a los niños, sino que tenemos que cuidar también a nuestros mayores. Eso es una idea fantástica en una sociedad envejecida como la que tenemos nosotros. Ahí sí que yo creo que eh, el valor que eso le puede otorgar al empleado sí que le toca la fibra sensible. Fijaros, que yo también creo que aparte de números, también está el tema de la fibra sensible, que creo que es importante. Vamos a ir acabando porque nos quedan, nada, 6 minutitos, pero tengo 2 preguntas a cuál más interesantes. Retomo la de Joel. ¿Cómo podemos visualizar un programa de bienestar corporativo que tenga impacto en las terribles cifras de absentismo que tenemos? Yo creo que la respuesta no es fácil, porque además no solo hay factores sobre los que la empresa pueda actuar, como decíamos antes, hay una parte de cultura del trabajo de la cual nadie se atreve a hablar,
que esconde cifras de absentismo, sobre todo no justificado. Pero bueno, luego hay otras en las que en función del tema en cuestión, pues si son bajas por visitas médicas, pues creo que ahora Carlos nos puede contar la telemedicina. O temas más posturales, pues con un buen programa de fisioterapia. Pero si quieres, coméntanoslo y coméntanos ya de paso también, porque en el informe hablabas también de un retorno en euros contantes insonantes de los programas de bienestar. Mm. Bueno, para nosotros lo fundamental es medir los datos basales, ¿no? Antes de poder implementar cualquier solución, ¿no? Porque es donde vamos a partir. Entonces, si ahí tenemos identificado, por ejemplo, que tenemos disparado la tasa de absentismo, y eso es porque vosotros que sois los especialistas sabéis el entorno en el que os movéis y que la media del mercado está en un X y estáis vosotros 2X por encima, pues sabéis que ahí hay un problema, ¿no? Eh, entonces, esto es fundamental, tener clara cuál es la base sobre la que partimos. Y sobre ella, y ver y estudiar un poco, y como decía, nosotros aquí hacemos un poco como consultores, asesores, intentamos ver qué problemas podéis tener transversales e intentar implementar soluciones en este aspecto. Eh, lo que estamos viendo es que el KPI se mueve a partir más o menos del año. O sea, es decir, esto no es algo inmediato en el que yo pongo la solución y empieza a funcionar, ¿no? Esto es algo que se mide a lo largo del tiempo y pasa normalmente del año. O sea, empiezas a notar cosas, obviamente, pero no el objetivo que a lo mejor te has puesto, que es llegar a los ratios normales de mi entorno, pues va a llevar tiempo, ¿vale? Pero lo que sí que hemos medido, y esto lo tenemos además en otro estudio que también lo presentamos, de hecho, con Maite, es el retorno de la inversión, ¿no? Al final, soluciones, y va también la parte de implementación cultural. Al final, soluciones digitales, como pueda ser la de Savia, como cualquier otra, pero bueno, en definitiva la que tenemos nosotros en Savia. Hemos hecho una compilación de estudios un metaestudio en el que vemos y hemos podido medir qué retorno tiene la empresa, tanto a nivel de retorno monetario como a nivel de retorno de tiempos, que en definitiva se traduce en absentismo, etcétera, ¿no? Con plataformas de bienestar y de salud como la que ofrecen Savia. Y hay datos que son bestiales, que yo no me imaginaba que fuesen tan gordos, como puede ser, por ejemplo, el que por cada euro invertido en psicología, por ejemplo, retornan 11 al final del año por empleado, ¿vale? Es decir, porque al final hacemos una parte preventiva que luego se revierte tanto en absentismo como en bajas, como incluso en productividad del empleado, y todo esto se ha medido y se ha cuantificado en 1 euro, o sea, 11 euros por cada euro invertido. O, por ejemplo, si pensamos en cuántas veces hemos tenido que ir al médico simplemente a por una receta o simplemente a que al final nos receten sin ninguna maldad un agua con ibuprofeno, básicamente, ¿no? Entonces, si pensáis en todo ese proceso, nosotros, por ejemplo, aquí en Savia lo tenemos súper interiorizado. Es decir, yo ahora mismo, de hecho, lo estaréis notando, estoy pasando por un proceso alérgico porque ya ha empezado, con todo lo que ha llovido, ha empezado aquí a brotar todo. Y en vez de irme al médico, nosotros lo tenemos muy interiorizado. Y yo he llegado esta mañana, por el camino he hecho una videoconsulta y he llegado a trabajar a la misma hora que llegaba siempre, ¿vale? Si hubiese hecho todo esto y bueno, me han enviado una receta y yo he ido a la farmacia y bueno, de hecho con Telefarmacia me lo han traído y he podido decir así, seguir mi ritmo normal de vida. Si hubiese tenido que hacer lo que hacíamos antes, que es, oye, pues mira, te llamo por la mañana al jefe, le digo, oye, que tengo que ir al médico porque me tienen que recetar esto y que me echen un ojo. Perfecto. Pues me hubiese empleado lo que tenemos medido en el estudio, que es un estudio externo nuestro, es que si de media estamos hablando de 30 minutos en ir, 30 minutos en volver, más la hora y pico que podamos estar esperando la sala de espera para una consulta literal de menos de 5 minutos, hemos empleado casi 2 horas y media en la que nos hemos ausentado de nuestro puesto laboral, simplemente en mi caso eran 2 recetas, una para los ojos y otra para lo que es la alergia y tal. Y yo lo he hecho, ya digo, en el camino a trabajar, ¿vale? Entonces esto al final nosotros lo tenemos interiorizado, hemos hecho esto, pues es un ejercicio cultural de empresa y cada vez que tenemos un problema médico que podemos solventar con la plataforma que nosotros tenemos, lo hacemos así. Y al final se va traduciendo lo que digo en, pues, menor tasa de absentismo, mayor productividad, etcétera. Porque aquí Y hay os dais una cosa cuenta, muy importante, Maite, es que cuando esto se produce, lo que Carlos te ha dicho, si yo no lo tengo, si yo soy muy responsable con mi trabajo, como es alergia además, lo voy dejando. O sea,
la gente lo deja, va dejándose, y entonces llega un momento más crítico, ¿vale? Porque al final no te cuides, tienes la sensación de que no cuidarte, porque cuando tú al final, entre unas cosas y otras, tardas 2 horas en hacerlo, todo ese trabajo que no has hecho en esas 2 horas lo vas a hacer, pero lo vas a hacer en otro momento. Entonces yo creo que sí que revierte no solamente en esos euros, ¿no?, de empresa, sino que el empleado tiene menos momentos de colapso laboral y de situación de Dios mío, no llego a todo, ¿no? Que eso es un pensamiento además que se coloca mucho cuando empieza esto del estrés, ¿no? Acabamos con un comentario, bueno, es una pregunta y a la vez comentario de alguien a quien yo le tengo mucho respeto profesional, Joseba, que sé que además ha estado en organizaciones en las que siempre ha sido un referente. ¿Sí? Ha sido un referente hablando del cuidado a las personas, una gestión de recursos humanos alineada con el negocio, pero con las personas, y me alegra un montón que esté en esta sesión con nosotros y nos dice una cuestión importante, ¿eh? ¿Desde dónde creéis que el bienestar corporativo puede tener un mayor impacto en la organización? ¿Desde prevención de riesgos? ¿Desde talento y cultura? ¿Desde compensación y beneficios? ¿Desde sostenibilidad? ¿Cómo organizar y gobernar una cuestión tan transversal? Es que en el fondo es verdad, es que es unificar la retribución, porque esto es parte de la retribución que recibe el empleado, con la cultura que queremos fomentar en la organización. Entonces, algo tan transversal necesita tu propio modelo de gobernanza, ahora que está tan de moda esto, ¿eh? No sé cuál es vuestra opinión y quizá también poniendo el foco en qué puede ser de los programas de bienestar de aquí a 3 años, ¿no? Porque ahora están cambiando un montón y sufrirá una buena evolución, posiblemente. Carlos, ¿quieres con...? Dale, Yolanda, que yo hablo mucho hoy. Yo creo que ahí es, desde luego, lo primero es tener una estrategia, y yo creo que tiene que partir, bueno, lo que yo decía antes, puede partir de recursos humanos la estrategia, pero eso no significa que sea lo único que participe. Es decir, esa estrategia tiene que ser diseñada hacia el empleado. Entonces, tanto el comp and ben, ¿no? La compensación y beneficios, pues por supuesto, ¿no? La cultura, que tiene que estar, cuáles son los pilares culturales, y uno de ellos, ya un valor, es el bienestar y lo que ello implica. Entonces, yo creo que es definir desde recursos humanos, pero porque siempre tiene que haber un owner del proceso, ¿no?, y del proyecto, pero puede ser cualquier otro, pero desde luego teniendo prevención y riesgos laborales siempre tiene que estar, compensación y beneficios, puesto que no deja de ser una retribución aparte del salario, y la gobernanza tiene que haber desde luego unos KPIs a medir, supongo que Carlos también puede definir o tenéis definido dónde están, ¿no?, los momentos de revisión de cómo van este uso de estas soluciones de bienestar, pero sobre todo a nivel de gobernanza yo creo que tiene que haber diferentes protagonistas, ¿no?, que hemos dicho antes. Recursos humanos es uno de ellos, pero los propietarios del negocio, de los equipos, que son los managers y los directores, también tienen que serlo. Y yo creo que establecer un plan de gobernanza que a lo mejor parta eso del owner de recursos humanos, pero que capilarice al resto de la organización. Igual que o sea, el área de recursos humanos no es el responsable absoluto del talento que tiene alguien dentro de un área concreta, sino que es el propio director, el director de recursos humanos de ese área, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que, igual que hemos empezado a hacer en talento, en bienestar tiene que ir así en paralelo, ¿no? Diversificarlo también, ¿vale? Con la Yo creo figura del que responsable del yo, bienestar que acabo de ver. Yo puedo hacer mis apuestas, las hago al final, mis apuestas, y así cerramos con esto. nada, Adiós. yo creo que estoy, vamos, totalmente alineado con Yolanda. O sea, no es que haya que buscar un único responsable, ¿no? Si esto es parte de toda la organización, y hay una cosa, y aquí volviendo también a una cosa que comentó Maite, ¿no? La corresponsabilidad. También tiene que ser el propio empleado responsable de su bienestar. O sea, no podemos delegarlo en la empresa. La empresa puede ayudarnos a poner herramientas, poner soluciones, pero, y por eso hablamos mucho de la cultura, ¿no? Porque al final, si hay una cultura del bienestar, el empleado se siente responsable también de su propio bienestar, ¿no? Que muchas veces, pues eso, lo delegamos a la empresa y ya vendrá alguien a darme una charla o ya vendrá. No, yo también como empleado tengo que estar comprometido con mi propio bienestar, que parece que es obvio, ¿eh? Pero es una cosa que se deja muy de lado y que hemos notado, ¿no?
Y al final el driver inicial pues puede ser recursos humanos o puede ser pues lo que comentaba Yolanda, ¿no? Puede entrar lo que es la solución por recursos humanos y que luego esto al final permee, ¿no? Y lo comentaba, lo acabo de quitar, pero lo comentaba uno de los asistentes, ¿no? La figura del responsable de bienestar, pues a lo mejor es una opción, ¿no? El que haya alguien, ese embajador del bienestar o ese influencer dentro de la empresa, ¿no? Que ayude a permear y a bajar todas estas soluciones, pues puede ser también muy bueno, ¿no? Pero bueno, yo abogo porque al final no hay un único, ¿no? Sino que todos están implicados. Pues es que lo ha comentado perfectamente Yolanda, ¿no? Pues los de compensaciones porque también hay un interés ahí, los de recursos humanos porque al final nos interesa también, etcétera, 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 ¿no? Pero vamos, yo creo que es una visión más 360 de todo esto. Estoy de acuerdo. Hay una cosa que siempre hemos hablado en otras organizaciones, la responsabilidad social corporativa, y yo acuño responsabilidad social individual, que es lo que dice Carlos, es decir, esa corresponsabilidad. O sea, yo también me tengo que ocupar de... A mí sí, me encanta la idea de responsable de bienestar, suena muy bien, pero también hay responsables de la felicidad. Y a mí estas cosas siempre me dan un poquito de miedo, ¿sabes? Porque parece que ya esto es de los de aquí, ya lo mío no, ¿no? Entonces, es algo, es una tendencia, ¿eh? Siempre hemos tenido esa tendencia en las organizaciones de como yo estoy como muy liado, a los de recursos humanos, al del bienestar, al de felicidad, al otro, ¿no? Y yo creo que yo creo que un cambio radical, es decir, desde la raíz, que tiene que haber es el 360 que dice Carlos, es decir, que sea realmente transversal. Y eso significa partir en cachitos de esto cómo aplica desde aquí, cómo aplica en companionment, cómo aplica en procesos, cómo aplica en talento, cómo aplica este área, cómo aplica este otro, ¿no? Otra cosa es que haya como, líneas de comunicación interna y canales, que es lo que decía Carlos, para comunicar las cosas bien y en eso siempre ya hay muchas herramientas dentro de la organización. Yo cierro y me voy a mojar. Seguro que algunos luego yo os espero en comentarios. Si queréis me mandáis correos o me ponéis el LinkedIn. Esta chica está diciendo verdaderas locuras. Pero a ver, cuando hablamos de transversalidad, no hablamos de estar en terreno de nadie. Es decir, es un terreno compartido, pero tiene que haber, como decías tú, Yolanda, un propietario. Alguien que le dé, palabra que no me gusta nada, pero que le dé storytelling y estrategia, visión estratégica a lo que se haga en esa transversalidad, ¿no? Entonces, en el fondo, detrás de todo esto, hay un concepto, Joseba, que tú conoces muy bien, que es el de la sostenibilidad de la gestión del talento, del que ahora se empieza a hablar con más banalidad o con una banalidad peligrosa, ¿vale? Con una banalidad peligrosa. Hablar de bienestar corporativo es hablar de bienestar de la empresa, financiero de la empresa, a través del bienestar de las personas. ¿Sí? Y se retroalimentan a sí mismos. Entonces, ¿quién conoce mejor los procesos de comunicación, los procesos psicológicos por los que una persona se engancha o no se engancha, los procesos por los cuales se establece una relación con el trabajador? Recursos humanos. Lo que pasa es que recursos humanos necesita, yo creo, elevar mucho su discurso y, sobre todo, incorporar competencias que pueden tener, por supuesto que los tienen los de gobernanza, lo tiene compensación y lo tienen otros, que es el proceso o la competencia de cultura del dato. También os digo, yo voto por cualquiera que no sea marketing. Ahí me van a caber las tortas, seguro. Porque esto tiene que tener mucha coherencia interna y externa. ¿Vale? Marketing, por supuesto, que va a ayudar con los mensajes, pero no dejemos que pivoten nuestras estrategias. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Yo estoy con estas cosas, me lo paso muy bien, ya me veis, que empiezo a hablar y Pasa soy una más, rápido. pero es que me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Carlos, por los datos. Gracias, Yolanda, por las reflexiones y a todos vosotros por estar aquí hasta ahora. Os Un esperamos placer. en siguientes conversaciones. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, chao, gracias. Chao.